Ahora, hermanos, vamos a pasar al tema central, que tiene por título La resurrección de los impíos. Está a cargo de nuestro hermano Pedro Silva. Y también aprovecho para saludar a nuestros hermanos que están viendo ahora la predicación en YouTube y espero que tengan un buen día. Buenas tardes, hermanos, tengan todos un feliz sábado, que el Señor les bendiga. Agradecemos al Señor, ¿no es cierto?, por encontrarnos en su casa de oración y en esta tarde, ¿no es cierto?, para poder estudiar el tema, ¿no es cierto?, la resurrección de los impíos. Como es costumbre, ¿no es cierto?, antes de abrir la palabra de Dios y poder estudiarnos, quiero invitar a que podamos orar para que el Señor pueda dirigir, ¿no es cierto?, la reflexión de su palabra en esta tarde. Inclinemos los para orar. Amoroso Padre que está en el cielo, santificado y glorificado sea su santo nombre, Señor. Amoroso Señor, queremos agradecer porque usted, su Santo Espíritu, sigue trabajando en nuestros corazones. Hoy esta tarde acá a su casa de oración. Queremos rogarle, Señor, que en estos momentos que vamos a abrir su palabra, que su Santo Espíritu pueda guiarlo, así como guió, Señor, a los escritores bíblicos, también nos puede guiar a nosotros en escudriñarla, Señor, que pueda ayudarnos a atesorar esa verdad en nuestros corazones, aplicarla, Señor, en nuestra vida y a través del ejemplo de vida poder compartirlas con aquellos que no le conocen. Acompáñenos y quédese con nosotros ahora y siempre. Se lo rogamos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Bien, yo siempre les digo que cada vez que vamos a estudiar algo, usted busque papel y lápiz, porque por el tiempo que tenemos a veces no alcanzamos a ver y analizar todo. Pero sí, yo les doy las citas del Espíritu de Profecía, de la Biblia, para que usted después pueda profundizar el estudio en su casa. Que eso es muy importante, que usted pueda en su casa comprobar, así como lo eran los ferianos, ¿se acuerdan? En la antigüedad, que escuchaban lo que se predicaba y ellos lo anotaban todo y después seguían escudriñando, estudiando. Y eso es muy importante que cada uno de nosotros lo pueda hacer. Bien, primero que todo, vamos a recordar un poco los temas que se han ido tomando, ¿no es cierto? Acá, que son temas del tiempo del fin. ¿Se acuerdan ustedes que con qué tema se partió el tiempo del fin, hermano Pedro? Con la ley dominical. Con la ley dominical. Se partió con la ley dominical. Se partió con la ley dominical, ¿se acuerdan? Estudiamos, ¿no es cierto? Se estudió la venida de Cristo, la Nueva Jerusalén. ¿Qué más se estudió? El sello de Dios. El sello, ¿no es cierto?, de Dios. Se estudió también el tiempo de angustia, ¿no es cierto? También se estudió. ¿Qué más? Las plagas también las estudiamos. Ya la semana pasada se estudió la Nueva Jerusalén, ¿no es cierto? Y el día de hoy la resurrección de los impíos. Y vamos a buscar Daniel capítulo 12, versículo 2. Vamos a ir viendo ahí, ¿no es cierto?, que nuestro hermano nos está ayudando. Gracias, hermano. Dice, y muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados, unos para vida eterna y otros para vergüenza y confusión perpetua. Vamos a ver algunos textos de la Biblia para poder darnos cuenta, ¿no es cierto?, que hay en la Biblia ocurren dos resurrecciones, pero en realidad podríamos decir que tres, considerando la resurrección de nuestro Señor Jesucristo con las primicias, que lo vamos a ir viendo en la Biblia, pero vamos a irlo comprobando. Por ejemplo, tenemos Juan capítulo 5, versículo 29. Eso para que usted tome nota después. Miren lo que dice ahí, Juan 5, versículo 29. Por favor, gracias. Dice, y los que hicieron lo bueno saldrán a resurrección de vida, mas los que hicieron lo malo a resurrección de condenación. ¿Ya? Busquemos ahora 1 Corintios capítulo 15 y del versículo 20 en adelante. Dice, mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos, primicias de los que durmieron es hecho. Porque por cuanto la muerte entró por un hombre, también por un hombre la resurrección de los muertos. Porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados. Pero cada uno en su debido orden. Y aquí, ojo con esto, dice Cristo las primicias. Ahí tenemos la primera resurrección, ¿no es cierto? Viendo cuando después que Cristo murió, resucitó, ¿no es cierto? Y con él se levantaron, ¿no es cierto?, las primicias. Después dice, luego los que son de Cristo en su venida. Y después lo vamos a ver, ¿no es cierto?, en Tesalonicenses, que también ya lo estudiamos. Y mira lo que dice después, versículo 24, con ese terminado dice, luego el fin, cuando entregue el reino al Dios y Padre, cuando haya suprimido todo dominio, toda autoridad y potencia. ¿Se dan cuenta cómo nos da como el orden?
Y mire ahora lo que dice Mateo, capítulo 27, y versículos del 52 al 53. Dice, hablando aquí de la resurrección de nuestro Señor Jesús, dice, y se abrieron los sepulcros, y muchos cuerpos de santos que habían dormido se levantaron. Versículo 53. Y saliendo de los sepulcros, después de la resurrección de Él, hablando de Jesús, vinieron a la santa ciudad y aparecieron a muchos. ¿Se dan cuenta? Si usted a lo mejor nunca había leído en la Biblia que aparecía que hubo resurrección de otras personas, cuando Cristo resucitó, aquí tienen los versículos. Están en Mateo 27, versículos 52 y 53, si es que no lo sabía. Y mire lo que dice ahora 1 Tesalonicenses, capítulo 4, y versículo 16. Dice, porque el Señor mismo, dice, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo y los muertos en Cristo resucitarán primero. Y esa, ¿no es cierto? Y esa es la primera resurrección que habla la Biblia. Y ahora vamos a ir a Apocalipsis 20 para poder entender un poquito esto. Apocalipsis 20 desde el versículo 4 en adelante. Dice, y vi tronos, dice, y se sentaron sobre ellos los que recibieron facultad de juzgar. Y vi las almas de los decapitados por causa del testimonio de Jesús y por la palabra de Dios, dice, los que no habían adorado a la bestia ni a su imagen, y que no recibieron la marca en sus frentes ni en sus manos, y vivieron y reinaron con Cristo 1000 años. Lo que sigue, también estudiamos el milenio, ¿no es cierto? Dice, pero los otros muertos, y aquí está el tema nuestro, pero los otros muertos no volvieron a vivir hasta que se cumplieron 1000 años. Esta es la primera resurrección. Y lo que sigue en el versículo 6. Dice, bienaventurado y santo el que tiene parte en la primera resurrección. La segunda muerte no tiene potestad sobre estos, sino que serán sacerdotes de Dios y de Cristo y reinarán con Él 1000 años. Ya, a ver si entendemos. Después de todo lo que leímos, vamos resumiendo. Habla de dos resurrecciones. Primero, en Tesalonicenses, ¿no es cierto? Habla de la primera resurrección, dice, porque los muertos en Cristo, dice, resucitarán primero, dice. ¿No es cierto? Dice Pablo. Después dice que después nosotros, los que hayamos quedado, dice Pablo, él pensaba que iba a estar vivo cuando el Señor viniera. Hablando de eso. Entonces, ahí tenemos la primera resurrección. Y aquí vemos en Apocalipsis 20, vemos que dice que los otros muertos, o sea, los que no fueron fieles a Dios, dice, no volvieron a vivir, sino que después que se cumplieron el milenio, como lo estudiamos el otro día, después que se cumplieron los 1000 años, recién volvieron a vivir los otros. Y vamos a ver quiénes eran esos otros. Y dice, y aquí nos habla de que dice dice que la segunda muerte no tiene potestad sobre la primera. Y aquí yo quiero que, ¿qué entendemos con eso? ¿Qué entendemos con que, porque nos habla aquí de dos muertes? Dice que la segunda muerte no tiene potestad sobre la primera. Porque los que resucitaron primero ya no pueden morir porque ya están salvos. Ya, perfecto, pero ¿qué quiere decir? Nosotros podemos sufrir. Hay una segunda muerte. Sí. Hay una segunda muerte. Todos podemos sufrir la primera muerte. ¿No es cierto? Así es. Todos podemos sufrir la primera muerte y después, si nos hemos entregado y hemos sido fieles a Dios, Él nos va a resucitar, ¿no es cierto? Y nos vamos a ir con Él los 1000 años y vamos a bajar después en la Nueva Jerusalén, como lo hablaba el hermano la semana pasada, ¿no es cierto? Y después resucitan los impíos, porque dice que no volvieron a vivir, sino que después que se cumplieron 1000 años. ¿Se acuerdan que el otro día también estudiamos acá? Se estudió esos 1000 años y ahí estuvimos con nuestro hermano Will y vimos ahí, ¿no es cierto?, que Satanás era atado por 1000 años, ¿se acuerdan? Y que estaba aquí en la tierra desolada, solo, no tenía a quién engañar. ¿Por qué? Porque la gente que no se fue al cielo, que no fue fiel a Dios, sigue dormida, sigue muerta. Pero ellos resucitan. ¿Y cuándo resucitan? Después que bajan a la Nueva Jerusalén. Y ahora quiero que pongamos un poquito, ¿no es cierto? Vamos a ver un poquito el espíritu de profecía. Vamos a buscar, por ejemplo, en la historia de la redención, el capítulo
64. Y aquí dice la segunda resurrección, dice. Dice, entonces Jesús, dice, acompañado de su comitiva de ángeles y de los santos redimidos, dice, salió de la ciudad. Los ángeles rodearon a su comandante y lo escoltaron durante el viaje, y el cortejo de los rescatados los seguía, dice. Después dice, con terrible y pavorosa majestad, el Señor llamó a los impíos muertos que resucitaron con los mismos cuerpos débiles y enfermizos con que habían descendido al sepulcro, dice. ¡Qué espectáculo!, dice. ¡Qué escena! En la primera resurrección todos surgieron revestidos de inmortal lozanía, pero en la segunda se veían en todos los estigmas de las maldiciones. ¿Se dan cuenta de la diferencia? En la primera resurrección, el Señor, ¿no es cierto?, resucita a sus hijos y les da un cuerpo glorioso. Porque eso es lo que le da. Él no cambia el carácter, nada, lo que hace es el cambio físico, ¿no es cierto? Le da un cuerpo glorioso. Pero no así la gente que murió y que no aceptó al Señor, ellos vuelven de su tumba tal como se fueron a la tumba. Enfermos, ¿no es cierto?, demacrados, de esa misma forma vuelven a vivir. ¿Ya? Y aquí dice, ¿no es cierto?, ahí se ve la escena, el contraste. Y bueno, también ahí en el Espíritu de Profecía nos habla de que hay algunas personas dentro de esa gente que fue resucitada, ¿no es cierto?, de los impíos. Hay algunos personajes conocidos que se presentan, como por ejemplo, Nerón dice que está ahí. Dice que está Nerón. Dice que hay gente que fueron los dioses de la guerra, por decirlo así. Personas que fueron muy comandantes, digamos, que conquistaron reinos. Está Napoleón también, dice ahí en primero escrito, dice que también Napoleón estaba ahí. ¿Por qué? Porque dice que Satanás lo engaña aquí, el último engaño, ¿no es cierto?, le hace creer que él lo resucitó. Y aquí, ¿no es cierto?, donde nos hablaba hermano de la Nueva Jerusalén la semana pasada, y aquí es donde él los insta a atacar la ciudad. Y nos habla, dice que incluso que fabricaron armas, hicieron cosas ahí, preparar todo como para poder alcanzar, ¿no es cierto?, la ciudad. Pero aquí ocurre algo hermoso dentro de ese tiempo, de ese momento, digamos, porque dice que se eleva, ¿no es cierto?, sobre el muro, dice Cristo, entronado, ¿no es cierto?, es coronado, y dice que pasa las escenas de la vida de nuestro Señor Jesús. Y todos lo ven, todos ven cómo Él nació, ¿no es cierto?, en Belén, cómo fue su vida como niño en la tierra, cómo fue tentado, ¿no es cierto?, en el desierto por Satanás, cómo después, ¿no es cierto?, Él sanó, ayudó, bendijo a los hombres, cómo Él fue azotado, muerto, ¿no es cierto?, cómo se le atravesó su costado, ¿no es cierto? Y todo eso dice que es pasado en esa película por sobre, ¿no es cierto?, la Nueva Jerusalén, sobre el trono donde está Cristo sentado. Y dice que todos se dan cuenta finalmente de que Cristo era Dios. Y lo reconocen, dice que de sus labios salen las palabras y lo reconocen como Dios. Pero no porque ellos lo acepten como Dios, sino que digamos, al ver, ¿no es cierto?, finalmente el poder y la majestad de Dios, se arranca de sus labios esas palabras finalmente. Y ahí se dan cuenta en realidad de cómo ellos, teniendo la oportunidad, tantas oportunidades que ellos perdieron de haber aceptado la salvación, haber aceptado el mensaje, cuántas veces se les dio la oportunidad de que ellos pudiesen darse cuenta, ¿no es cierto?, y ellos no aceptaron. Porque se acuerdan, y bueno, lo hemos estudiado, y la Biblia lo dice, Dios es un Dios justo. Y dice la Biblia que el juicio comienza por el pueblo de Dios, ¿no es cierto? Y de hecho ese juicio, en esos 1000 años, como lo estudiamos, tiene que ver con el juicio, ¿no es cierto?, de ver los que en algún momento aceptaron a Dios. ¿Y por qué no están ahí? Y después viene el juicio, ¿no es cierto?, para los impíos en este caso, en donde cada uno de ellos se da cuenta de que en realidad es justo que ellos se pierdan
finalmente. Voy a leer otro texto que está acá en el conflicto de los siglos, la página, o sea, el capítulo 43. Dice, el fin del conflicto. Dice, al fin de los 1000 años, Cristo regresa otra vez a la tierra, le acompaña la hueste de los redimidos y le sigue una comitiva de ángeles. Dice, perdón, al descender en majestad aterradora, dice, manda a los muertos impíos que resuciten para recibir su condenación. Se levanta su gran ejército, innumerable como la arena del mar. ¿Qué contraste entre ellos, dice, y los que resucitaron en la primera resurrección? Los justos estaban revestidos de juventud y belleza inmortales. Los impíos llevan las huellas de la enfermedad y de la muerte. Todas las miradas de esa inmensa multitud se vuelven a contemplar la gloria del Hijo de Dios. A una voz las huestes de los impíos exclaman, bendito el que viene en el nombre del Señor. Y aquí viene la explicación. Dice, no es el amor a Jesús lo que les inspira esta exclamación, sino que el poder de la verdad arranca esas palabras de sus labios. Los impíos salen de sus tumbas tales como a ellas bajaron, con la misma enemistad hacia Cristo y el mismo espíritu de rebelión. No disponen de un nuevo tiempo de gracia para remediar los defectos de su vida pasada, pues de nada les serviría. Toda una vida de pecado no ablandó sus corazones. De serles concedido un segundo tiempo de gracia, lo emplearían como el primero, eludiendo las exigencias de Dios e incitándose a la rebelión contra Él. Aquí se dan cuenta de que esto es muy importante tenerlo en cuenta, porque hay gente que cree que va a haber un tiempo de gracia después, de que Cristo venga, como que se le va a dar la oportunidad a que la gente se arrepienta, y aquí nos damos cuenta que en realidad no es así. Cristo viene, ¿no es cierto?, se lleva a su pueblo 1000 años al cielo, Satanás queda atado acá sin poder engañar a nadie, y ya después no hay, de hecho, la salvación, la posibilidad de salvación es antes de eso en realidad, es cuando se cierra la puerta de la gracia, es cuando ya no hay posibilidad, como dice la Biblia, el que siga siendo impío, ¿no es cierto?, o el que siga siendo limpio, que se limpie todavía. Hasta ese momento y ese tiempo no sabemos hasta cuándo es. Que a veces puede ocurrir con nosotros que si Cristo no viene o no ocurre antes, puede ser la muerte para nosotros, para muchos de nosotros. Por lo tanto, en esta resurrección, ¿no es cierto?, que vemos, nos damos cuenta que esta es la segunda resurrección y que finalmente es para condenación, como también lo leíamos en Juan 5:29, ¿no es cierto? Por lo tanto, Dios quiere que usted y yo seamos parte de la primera resurrección. Dios quiere que usted y yo podamos estar, ¿no es cierto?, esos 1000 años primero con Él en el cielo, viendo y revisando los casos de nosotros mismos, de personas que alguna vez creyeron en Jesús, pero se alejaron. ¿Por qué se alejaron? Porque después del juicio, tal como lo leímos, ¿no es cierto?, de los impíos se va a hacer ahí. Y ellos mismos van a reconocer que en realidad se dieron cuenta, cada uno va a reconocer que desaprovecharon la oportunidad que Dios les dio. Las oportunidades que Dios les dio. Y Dios hoy día nos hace el llamado a cada uno de nosotros, que nosotros no desaprovechemos las oportunidades que Él nos da. Él nos da la oportunidad, ¿no es cierto?, para poder arrepentirnos. Él nos da la oportunidad para poder volver a Él. No importa lo que hayamos hecho, no importa qué tan lejos te sientas o te encuentres de Dios. Para Dios no hay nada imposible. Solamente depende de ti y de mí que nosotros podamos aceptarle, podamos, ¿no es cierto?, entregar nuestro corazón y vivir una vida de relación con Él, porque finalmente eso es el cristianismo. Es nada más ni nada menos que una relación personal con Cristo Jesús. Así que, mi hermano, que Dios nos pueda ayudar a poder cada uno de nosotros seguir, ¿no es cierto?, sus consejos, poder aceptar el llamado que Él nos hace, porque Él quiere que nosotros vivamos una eternidad junto a Él. Y Él quiere que seamos parte de la primera resurrección y no de la segunda. Y Él está trabajando hoy día, está como
como lo hacía, ¿no es cierto?, el sumo sacerdote del santuario terrenal, está intercediendo también por nosotros en el santuario celestial. ¿Quieres tú estar ahí por Él con la eternidad? ¿Quieres irte con Él al cielo? En esos 1000 años después volver a la Nueva Jerusalén y poder finalmente ver cómo se purifica la tierra ahí. Nos viene, ¿no es cierto?, que vamos a estudiar después la tierra nueva y toda la próxima semana. ¿Quieres saber qué va a ocurrir? ¿Cómo va a ser la tierra nueva? ¿Quieres estar ahí presente? Yo te invito a que podamos aceptar al Señor en esta tarde, si no lo hemos hecho, que podamos decirle al Señor: Señor, yo no sé qué hacer. Dime, ¿qué puedo hacer? Y el Señor nos va a guiar a cada uno de nosotros a una relación con Él para que podamos escudriñar su palabra. Y especialmente en este tiempo, hermanos, que hay mucha gente que habla cosas, pero sin un fundamento. Y siempre nosotros tenemos que tener el fundamento en la palabra de Dios. Como lo dice, ¿no es cierto?, y con este texto termino, como lo dice ahí el libro, ¿no es cierto?, de Isaías 8:20, que dice: a la ley y al testimonio. Si no hablaren conforme a esto, es porque no les ha amanecido. Y es por eso, hermanos, que cada vez, como los ferianos, usted escuche a alguien que habla de Dios o de algo de la palabra de Dios, usted anote y en oración junto al Señor, usted pueda descubrir junto a Él las verdades de su palabra. Que el Señor les bendiga, hermanos.